Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto que estén aquí con nosotros, recibirlos y agradecerles que estén escuchando o estén viendo en el primer episodio de la ya tan esperada tercera temporada. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo puedo elegir una escuela para mis hijos, lo cual es un problema muy grande para los papás cuando empezamos a buscar oportunidades o servicios educativos. Así es que no se lo pierdan, acompáñenme porque iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarlos en este primer episodio de la tercera temporada, donde vamos a platicar un poco acerca de cómo puedo elegir una escuela para mis hijos. Es una gran dificultad para la mayoría de los papás empezar con estas dudas. Así es que el día de hoy, bueno, este tema es muy interesante y lo vamos a empezar a platicar. Creo que lo primero importante a platicar como mamá, como papá o como familia es qué estoy buscando en una escuela para mi hijo. Sería importante reflexionar acerca de este punto. ¿Qué es lo que quiero? Una escuela que me quede cerca, una escuela que tenga, no sé, a lo mejor información tecnológica que él pueda adquirir, una escuela donde mi hijo sea feliz. Todos estos parámetros ahorita los vamos a platicar para que ustedes vayan teniendo información acerca de cómo puedo elegir una buena escuela para mi hijo. Hoy en día existen ya muchas metodologías diferentes y existen también pues muchas escuelas con diferentes ofertas. Entonces el primer paso sería reflexionar y platicar con mi pareja. ¿Por qué? Porque al final, de pronto si los dos no estamos de acuerdo, resulta un poco complicado, ¿no? En mi experiencia pues he podido ver de pronto papás que a lo mejor uno quiere ir a Montessori y el otro no está tan seguro, o a lo mejor uno tiene más información que el otro, y esto al final dificulta. Es importante que si ustedes van a decidirse, por ejemplo, por un sistema tradicional, que es lo que regularmente se conoce, pues que ambos estén bien seguros y con el conocimiento de cómo funciona un sistema tradicional, que está basado pues a lo mejor en un programa y no necesariamente en las necesidades o intereses de los niños. Ahora, si quisieras conocer las diferencias entre un sistema tradicional y el sistema Montessori, aquí arriba puedes encontrar un video que te platica acerca de esto. Siguiendo con nuestra información, es importante que te sientes a platicar cuáles son los objetivos que buscas en una escuela. Si va a ser un sistema tradicional o si va a ser una escuela con pedagogías alternativas que últimamente han tomado mucho auge. Existen desde hace muchos años, pero hoy por hoy notamos que las necesidades y los intereses de los padres de familia se encaminan un poco más hacia allá. Y bueno, en pedagogías alternativas, por supuesto, tenemos Montessori, tenemos Waldorf, tenemos Reggio Emilia, High Scope, entre otras, que pueden ser de mucha utilidad. Y la educación no se ha quedado solo hasta ahí. En esta temporada vamos a platicar acerca de un fenómeno muy interesante que se llama homeschooling. Estos niños que estudian en casa con sus papás o incluso llevándolo un poco más para allá, el unschooling, ¿no? Que es como un poco con menos estructura que el homeschooling. Entonces, en esta temporada vamos a platicar con una persona que ha llevado a cabo el homeschooling con sus hijos durante muchos años. Ahora, regresando a nuestro tema de este episodio, ¿has reflexionado, te has preguntado qué es lo que quieres de la escuela de tus hijos? ¿Cuál sería el objetivo principal? Porque a lo mejor nos enmarcamos primero en la parte solamente académica, lo cual es muy valioso, sin embargo, hoy en día no es suficiente. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, que la educación en la que se formen tus hijos hoy impacta dentro de 20 años en un mundo que va a ser totalmente diferente al que conocemos, con diferentes problemas a resolver, con trabajos que tal vez aún no existen? ¿Qué herramientas tendrían que tener tus hijos? Que además una parte por supuesto que lo proporciona la escuela, pero más importante pues es el trabajo que se hace en casa.
¿no? Entonces, pongámonos a pensar, ¿no? Sin duda el conocimiento académico es fundamental. Sin embargo, considero yo que en la actualidad las necesidades o las habilidades que nuestros hijos tienen que desarrollar están relacionadas con la resolución de conflictos o de problemas y con el equilibrio emocional que pudieran tener. Pensemos, las condiciones de nuestro planeta hoy no son las mejores y seguramente tengamos que repensar la forma en la que consumimos nuestros recursos. Por ejemplo, requerimos una educación que sí o sí nos enseñe a reutilizar el agua, a lo mejor a tratarla, a sembrar y a cosechar nuestros propios alimentos, a reducir los consumos de plástico y otras cosas que tenemos hoy en día. Entonces, seguramente nuestros hijos tengan un mundo totalmente diferente al que conocemos, donde sería importante que empezaran a formar una comunidad colaborativa. Entonces, si tú piensas que el mundo va a cambiar en 5, 10, 20 años, te invitaría a que buscaras una alternativa educativa que pensara en estos problemas a futuro, que busques espacios educativos que retomen el cuidado del medio ambiente, el respeto también por todos los ecosistemas, el tratar y el cuidar todos los recursos que utilizamos y tratar de usar lo menos. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Bueno, pues que nuestros hijos tuvieran las herramientas para resolver los problemas ambientales del futuro. Por ejemplo, escasez de agua, separación de residuos. Y bueno, aquí te platico que nosotros en Vidya Montessori contamos con muchos proyectos ambientales porque el respeto a la naturaleza es parte de la currícula Montessori. La doctora nos formaba o pensaba que era importante formar a los alumnos conscientes de que fueran ciudadanos del mundo, que educáramos para la paz, en armonía con el ambiente. Entonces, entre los proyectos que nosotros tenemos, por ejemplo, es el de composta, ya que el 80% de la basura es basura orgánica. Nosotros, claro que podemos reducir esa huella o esa basura convirtiéndolo en composta. Así es que contamos con un programa donde semanal o quincenalmente nuestros residuos orgánicos son llevados a un lugar donde se hace composta y cada cierta cantidad de entrega recibimos tierra fértil para nuestro huerto, para nuestras plantas. Otro de nuestros proyectos, por ejemplo, es recabamos todo el PET y lo mandamos a una fundación que lo convierte en hilo para generar suéteres, cobijas, ropa y bueno, seguir reutilizando este plástico. Otro de nuestros proyectos al interior es que todo el papel que por supuesto sale de las oficinas se recicla y entonces tenemos papel reciclado un poco rústico donde por supuesto que los niños pueden hacer muchas actividades y trabajos. Así que si quieres que tu hijo cuente con habilidades para resolver problemas que sin duda ya están aquí en la puerta tocando, vale la pena que busques escuelas que estén interesadas y preocupadas por verdaderamente reflexionar y mostrar a los alumnos lo importante que es cuidar nuestro espacio, el medio ambiente y los recursos, porque nada va a importar si en 10 o 15 años empiezan a escasear estos recursos alimenticios, de agua, etc. Ahora, ¿cuáles son algunos parámetros para elegir una buena escuela? Me gustaría puntualizar algunas cosas que por supuesto hemos escuchado de los papás que vienen y nos visitan. El primer punto sería, me importa que haya preescolar, primaria y secundaria, que haya una continuidad. Reflexiona acerca de este punto. ¿Qué tan importante es para ti buscar un espacio que le dé continuidad al proceso educativo? Ahora, esto pues realmente es relativo. Te voy a platicar un ejemplo de un adulto que conozco. Él siempre nos platica que sus mejores amigos se hicieron en la escuela, ¿no? Y que entonces pasaron de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. En la búsqueda de una escuela para sus hijos, pues obviamente nos platica acerca de este parámetro como algo fundamental, ¿no? Un espacio donde podamos dar seguimiento al proceso educativo del niño desde preescolar hasta preparatoria. Sin embargo, no siempre es así. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en el camino cambian muchas circunstancias. Ahora con la pandemia, por supuesto que
La impermanencia es algo que todos pudimos palpar con gran seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué puede asegurarme que esa escuela que tiene todos los grados de verdad va a poder cumplir todas las expectativas y necesidades de mi familia? Es un parámetro y bueno, lo único que hago aquí es ofrecerte una reflexión, ¿no? Para ver si verdaderamente fuera necesaria una continuidad o pues tampoco pasa nada si es necesario adaptarnos al cambio. En otro parámetro importante para los papás que he podido rescatar, por ejemplo, es que haya idiomas, porque claro, el inglés es fundamental y básico en nuestra época. Sin embargo, te puedo platicar que incluso hay niños que sin tomar inglés en preescolar, en primaria, pueden adaptarse perfectamente bien y desarrollar el lenguaje. Sin duda, es muy importante, o más bien sería genial, que los niños desde pequeños pudieran estar en contacto con diferentes idiomas para que puedan ir teniendo esta información y estos estímulos. Sin embargo, aquí la reflexión es, ¿qué tan importante es para ti los idiomas? ¿Qué tanto quieres o consideras que tus hijos o tus hijas requieren desarrollar esta herramienta? El inglés hoy en día pues es fundamental, pero ¿qué tal hablar de otros idiomas? Ahora, nosotros, por ejemplo, aquí en Vidya Montessori, pues trabajamos mucho el área de inglés. Y no quiere decir que porque no conozcan otros idiomas no los van a poder desarrollar. Ahora, a diferencia de hace 20, 30 años, vivimos en un mundo globalizado, donde la información está pues a un clic, ¿no? Entonces a veces nos agobiamos porque decimos, no sabe francés, italiano, alemán, chino, mandarín, ¿no? Pero pues realmente existe un traductor, ¿no? Para resolver pronto, digamos. Entonces, ¿qué tan importante para ti es la introducción de idiomas en las primeras edades? Tiene pros y tiene contras. También te puedo platicar de preescolares totalmente en inglés, donde la lectoescritura en español, pues es un proceso que se va retrasando. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo hincapié en otro idioma. María Montessori decía que el niño lo primero, o sea, la primera gran conquista que tendría que tener es el uso de su lengua materna y posteriormente, claro que puede adquirir otros idiomas. También tenemos niños que a lo mejor vienen de dos nacionalidades, una mamá de México y un papá de Francia, por ejemplo, y los niños, por supuesto, pueden ir adquiriendo los dos idiomas. Otro parámetro es me importa la distancia a la que está la escuela o el tráfico que puedo hacerme hacia allá. Este punto es importante. Incluso hay un dicho, ¿no? La mejor escuela pues es la que está a la vuelta de tu casa. Sí y no. Aquí los papás tendríamos que reflexionar qué tan dispuestos estamos a ofrecer movilidad en la distancia, ¿no? O sea, me encanta un preescolar que está en la Condesa, pero yo vivo en Lomas Verdes. No sé si yo realmente quisiera hacer ese trayecto todos los días, pero también es un punto importante que como familia necesitan plasmar, ¿no? ¿Cuál va a ser el rango de distancia que vamos a poder llevar al niño, ¿no? ¿A qué me comprometo? Porque pues al final son trayectos diarios. Entonces, ¿qué tanta distancia querría yo recorrer? Mi hijo es pequeño, es más grande, existe un transporte de parte de la escuela que a lo mejor nos pueda facilitar esto. Entonces, ese punto también es importante que lo platiquen para que veamos hasta dónde queremos llegar. Otro punto importante es el presupuesto con el que cuento. ¿Por qué? Porque claro, seguramente hemos ido a visitar muchas escuelas y por supuesto que las instalaciones, el espacio, no sé, muchas cosas nos llaman la atención, pero es importante también observar el presupuesto y ser muy honestos con nosotros. ¿Por qué? Porque hay escuelas, por supuesto, de todos los niveles, económicos, por supuesto, ¿no? Entonces, hace algunos años, cuando yo trabajaba para una escuela de presupuestos altos, pues observaba, ¿no? Observaba a los niños, las mamás, pues el esquema, los intereses, las vacaciones, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿yo veo a mi hijo en esta escuela? Porque a lo mejor se puede pagar, ¿no? Se hace el esfuerzo, se cubre o se pide una beca, etcétera.
pero creo que es importante acotar que cada escuela tiene también algo que se llama currículum oculto. O sea, esta información que no se ve de primera vista, pero que está implícita en la forma en la que funcionan las escuelas. Te voy a dar un ejemplo de mi tesis de maestría, justamente. Yo hice un análisis de la licenciatura en pedagogía en la UNAM, en Unitec, en Ibero y en VM. Son 4 universidades que ofertan la misma licenciatura, sin embargo, los costos son diferentes, las personas que acuden a cada institución y su forma de pensar también es diferente. Entonces, esto está implícito en el currículum oculto, por supuesto. Y lo mismo sucede con la educación básica. Hay escuelas para diferentes gustos, para diferentes presupuestos. Regresando a mi ejemplo con mi hijo, ¿no? Yo observaba y decía, pues, ¿qué tanto puedo pertenecer también a esta comunidad desde los valores y también a lo mejor desde el presupuesto, ¿no? Porque a lo mejor si yo me llevaba a mi hijo a Acapulco, pues los compañeritos pues se iban a Europa, ¿no? Y entonces, claro que algún día tu hijo va a decir, ¿yo por qué no he ido a Europa, mamá? ¿No? Entonces, es observar cuál es nuestro presupuesto y también pensar si yo quiero pertenecer a esta comunidad, incluso un tema de valores, si los valores que están ahí los comparto y me gustan, o pues me la voy a pasar del chongo con la maestra, con las otras mamás que ni me caen bien. Entonces, estos siempre son como muchos elementos que son importantes a revisar cuando voy a elegir una escuela. Ahora tú me vas a preguntar, bueno, Miriam, ¿y cómo encuentro el currículum oculto? Porque no está fácil, por eso es oculto, ¿no? Entonces, solamente puedes ir sabiendo cómo es la comunidad, todo esto, si te acercas a lo mejor a personas que hayan dado clases ahí, si te acercas a padres de familia que tengan a sus pequeñitos ahí. Es así como te vas dando cuenta acerca de realmente cuáles son los valores de la comunidad, la forma de pensar, el estilo de vida. Otro parámetro, por ejemplo, es quiero una escuela de prestigio para que mi hijo asegure su futuro, ¿no? Para que entre a las mejores universidades. Si escuchas esta frase, pues realmente son percepciones, ¿no? Si tú me preguntaras cuál es la mejor universidad para mí, pues a lo mejor no vamos a coincidir. Tampoco es una garantía que llevando a los niños desde la educación básica en escuelas de prestigio, realmente puedan, pon tú que sí, o sea, en esas escuelas los preparan para esas buenas universidades, ¿no? Y regreso al cuestionamiento y a la reflexión, ¿qué es una buena universidad? ¿No? Una buena universidad es la que me va a dar conocimiento, la que me va a abrir las puertas laborales, pero yo creo que es importante reflexionar acerca de que cada vez este esquema se modifica un poco, ¿no? Si bien el grueso de las personas pues estudia, se va a una buena escuela para ir a una buena universidad para obtener un buen trabajo, pues nuevamente con la pandemia y un poco antes ya nos dimos cuenta que el pensamiento ha empezado a salir de la caja, ¿no? Nada me asegura que aún yendo a una buena universidad pueda yo obtener un buen trabajo, o casi nada. ¿Qué pasa si yo gestiono mis emociones de manera correcta? Tal vez tenga más posibilidades sin importar de la universidad de la que yo haya venido, pero si yo tengo estas habilidades o lo que llamaba Daniel Goleman, inteligencia social. Si yo tengo esta inteligencia social, tengo más oportunidades de insertarme al campo laboral con mejores posibilidades. Y lo mismo, a lo mejor fui a una excelente universidad y domino 5 idiomas y soy muy bueno en cálculo y bueno, Excel para mí es facilísimo, ¿no? Pero al final si no tengo control de mis emociones, si no tengo esta inteligencia social, difícilmente me puedo insertar en un espacio laboral con éxito. Todos seguramente hemos tenido un jefe gritón, enojón, histérico, ¿no? Entonces, hay que pensar en esto. ¿Realmente una escuela de educación básica de prestigio me va a llevar al éxito en la vida? Yo creo que es un camino tan largo en el que hay tantas variables que difícilmente podríamos empatarlo, ¿no? Entonces, como papás, pues reflexionar. Voy a pagar el kinder más costoso de la Ciudad de México, el kinder, ¿no? Pero te nos falta la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, y a lo mejor en ese inter nos fuimos a vivir a otro país. Entonces,
escuelas de prestigio. ¿Qué es para mí una escuela de prestigio? Otro parámetro podría ser, me importa una escuela que tenga herramientas tecnológicas para el futuro. ¿Qué pasa con este tema? Seguramente tú hayas visto bebés al que tú le prestas un dispositivo pero rápidamente aprenden a tocar y a moverle y a quitarle y a ponerle, ¿no? Esto responde a una parte genética de la humanidad o de todas las especies, y te voy a platicar un ejemplo, ¿no? Los investigadores en simios encontraron una isla en alguna parte del mundo donde pues, los simios de esa isla, que no habían tenido contacto con ningunos otros simios anteriormente, tomaban los frutos del árbol y era el fruto de un camote. Entonces pues, se lo comían y resultaba inmensamente difícil y bueno, ¿no? Hasta que un día un monito metió al agua esta fruta y se aguadó. A partir de ahí, pues obviamente todos los simios de la isla empezaron a hacer lo mismo. Eso tal vez no sea tan sorprendente porque al final pudo haber nacido de la imitación. Pero lo muy interesante que descubrieron los científicos años después fue que en otra isla, muy lejos de esa isla, los simios empezaron a hacer lo mismo. Yo lo relaciono un poco como con las computadoras cada vez que hay una actualización. Pienso que sucede algo así entre los humanos, ¿no? Si aquí ya vimos y está relacionado incluso con que los descubrimientos de algo se van haciendo en diferentes puntos de manera similar. ¿Por qué? Porque tenemos esta conciencia. Entonces, lo que quiero platicarte es, los niños van a saber manipular la tecnología. No necesitamos introducirles a tan temprana edad un iPad, dispositivos móviles. Sé que con la pandemia esto ha resultado difícil, pero de verdad me parece un poco triste encontrar ahora en restaurantes pues, familias completas que van a comer y pues ya el niño trae el iPad, ¿no? Integrada. Realmente no es necesario. Y sí tenemos más desventajas en introducir a nuestros niños con dispositivos móviles a mayor temprana edad. Por ejemplo, la maduración de la mano desde una perspectiva cognitiva, el niño preescolar tiene que hacer con sus manos mucho. Por eso en Montessori, ¿no? María Montessori decía, la mano es el instrumento de la inteligencia. Todo lo que el niño haga con sus manos le va a dar información. Pero no es la misma información que yo lleve a un niño a lo mejor a manipular cuentas pequeñas, a manipular diferentes texturas, a sondear con sus manos diferentes pesos y dimensiones, a que yo le preste un dispositivo móvil donde pues, los únicos dedos que va a entrenar pues, son estos, ¿no? Hay estudios incluso, papás, reflexionen mucho en esta parte de la tecnología. No es tan necesaria como se pinta, ¿no? Sé que hay muchos sistemas educativos y muchas escuelas que dentro de su oferta educativa introducen el uso de dispositivos. Realmente no es necesario. ¿Qué es más necesario que el niño haga con sus manos? Incluso hay estudios que hablan de a mayor cantidad de exposición con dispositivos, menor empatía. Esto es importante porque los seres humanos sobrevivimos como comunidad conociendo o teniendo empatía por el otro, preocupándome por el otro. Pero ¿qué pasaría si esa parte la eliminamos del cerebro? Quiere decir que si yo veo al otro en riesgo, pues no me importa. Y si lo están matando, lo están asaltando, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Ya le tocaba. Entonces, el uso de dispositivos no necesariamente nos garantiza que tu hijo o tu hija cuente con las herramientas. Ahora, yo te cuestionaría también, ¿tú crees que en 20 años Excel y Word van a seguir siendo vigentes? Pues no. Entonces, ¿para qué quieres tenerlo en una computadora? Bueno, no sé ni siquiera si Google sea vigente, ¿no? Si Amazon. De unos años para acá, la tecnología ha dado pasos agigantados y no tenemos ni idea de lo que nos espera en 5, en 10, en 15 años. Entonces, realmente mi cuestionamiento para ti sería ese. ¿Tú de verdad crees que lo que él puede desarrollar ahorita con tecnología va a ser lo que va a usar en 10 o 15 años? Pues entonces no sería necesario introducir programas con dispositivos en nuestras escuelas.
Otro parámetro que me han platicado los papás, por ejemplo, es: me importa que la escuela donde está mi hijo o mi hija tenga filosofía similar a la que yo tengo, ¿no? Y claro, esto es importante. Si tu estilo de vida, si tu forma de pensar, si lo que tú quieres como valores coincide con lo que la comunidad está buscando, esa es la escuela para tus hijos, para tus hijas. Otro parámetro para los papás, por ejemplo, es: me importa una escuela o me interesa una escuela donde mi hijo realmente aprenda. Entonces aquí yo te preguntaría: ¿verdaderamente es de tu interés que el conocimiento se dé, pero se dé real? Porque a veces pues hacemos como que hacemos y el niño hace como que aprende y avanzan los años y pues no hay conocimiento fijo, no hay conocimiento firme. Hay muchas lagunas en las áreas de lenguaje, en las áreas de matemáticas. Entonces, a lo mejor mi recomendación sería: busca una escuela que vaya al ritmo del niño, donde verdaderamente se preocupen por tener materiales que el niño pueda manipular y poco a poco pueda adquirir esta información por sí solo. Aquí me gustaría recordarte que nosotros en Montessori, algo muy bonito dentro de la filosofía de aprendizaje es el error. ¿Por qué? Porque a lo mejor no voy a hablarte de la escuela donde yo iba cuando era niña, ¿no? Cuando yo era niña y me equivocaba, pues la maestra ponía así unos taches enormes, grandotes, hasta los taches eran con rojo, las palomitas eran con verde, ¿no? El error te lo señalo aquí, ¿no? Estás mal, te lo señala un tercero y hacemos hincapié en que te equivocaste, ¿no? Y ahí queda. Y en Montessori, el error es para aprender. Por ejemplo, los niños empiezan a hacer muchas actividades con material, con papel, un papel Montessori, y cuando se equivocan recortan un cuadrito y lo pegan encima, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo los trabajos de los niños, pues claro, la primera vez que lo hizo se equivocó muchas veces y tiene muchos pegostitos, ¿no? De los errores. Y guardamos ese primer trabajo y guardamos el último trabajo, ¿no? Cuando ya le muestra a la guía al niño el material sin equivocarse. Y entonces la guía le dice: mira, este fue tu primer trabajo y este es el último. ¿Qué ves? Ah, pues que al principio me equivoqué muchas veces, pero ya la última no me equivoqué ni una sola vez. Claro, porque el error sirve para aprender. Entonces, es importante que observes la filosofía con la que se va a enseñar en esa escuela que estás buscando, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma de enseñar de esta escuela? ¿Tengo garantía de que van a aprender? ¿Cuántas evaluaciones se entregan? ¿Cómo puedo yo estar seguro que mi hijo o mi hija va avanzando? A veces contar solamente con libros y cuadernos no es suficiente, pero lo dejo para que tú reflexiones también. Otro parámetro que es importante para los papás es: ¿me importa que aprenda a pensar por sí mismo o a cuestionarse y hacerse preguntas? O más bien, nunca me lo había planteado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cada escuela o cada método educativo está formado bajo una base filosófica. Así como muy rápido te puedo platicar, ¿no? Rudolf Steiner, que fue el creador de Waldorf, una filosofía muy bonita que se enmarca dentro de las pedagogías alternativas. Entre muchos de los elementos de su pedagogía era no forzar la lectoescritura, esperar a la madurez, cuidar la comida, de lo que nos alimentamos, porque eso alimenta no solamente el cuerpo, sino también el espíritu, y como esta parte espiritual de conexión, ¿no? Me parece una filosofía muy bonita, eh, pero bueno, tendrías que reflexionar si tu forma de ser como familia pues va sobre esa línea, ¿no? A lo mejor te puedo platicar acerca del origen del sistema tradicional, que nace de la revolución industrial, donde necesitábamos muchos obreros que simplemente supieran obedecer. Pues esa filosofía permeó en la parte escolar, ¿no? Muchos alumnos con un solo maestro donde solamente ejecuten indicaciones. Pero aquí el niño difícilmente va a aprender a cuestionar, a debatir,
a decir, pues yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Entonces, pero bueno, tal vez va a ser una buena formación para un esquema, pues tal vez totalmente laboral, ¿no? La metodología Montessori surge después de la Guerra Mundial, donde la doctora se da cuenta que hay una gran necesidad de formar para la paz. Ella decía, es que no podemos volver a permitir que haya una tercera guerra mundial, que además hace algunos meses, pues para allá nos perfilábamos, ¿no? Y ella consideraba importante y fundamental que los seres humanos, que los niños en quien descansa el futuro, tuvieran todos estos parámetros, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿tú qué quieres? Si tú quieres que tu hijo aprenda a cuestionarse, aprenda a resolver problemas por sí solo, sea autosuficiente, pues a lo mejor se forme para la paz, sea un buen ser humano que comparta con los demás, pues entonces a lo mejor sería Montessori, ¿no? Realmente, ¿qué quiero en la escuela? Como desde esta perspectiva académica y filosófica. ¿Va conmigo o no? Te platicaba que vamos a tener otro episodio con una persona que hace homeschooling. Bueno, pues como adelantándonos un poquito hacia allá, no todas las familias son para homeschooling, como a lo mejor no todas las familias son para las escuelas, ¿no? A pesar de que el grueso de la población pues, se forma en escuelas, porque es lo que hemos venido haciendo todos estos años, ¿no? Entonces, si tú eres una persona estructurada, ordenada, que se apasiona y le apasiona enseñar, pero además tienes un control objetivo sobre tus hijos, pues entonces homeschooling es una buena opción, ¿no? Pero para personas como yo, que es, necesitamos a lo mejor un apoyo, pues siempre hay sistemas educativos que salen de la normalidad y que pueden ofrecer diferentes alternativas, ¿no? Y bueno, otro parámetro que creo que es de los más importantes para los papás es que mi hijo sea feliz, ¿no? O sea, de verdad casi todos llegan, bueno, yo quiero que mi hijo sea feliz. Sí, claro, es importante que tu hijo sea feliz, por supuesto que el aprendizaje nunca debería de sufrirse, nunca debería de ser un, ay, no, es que tengo que ir a la escuela, ¿no? Aunque también te comparto, o sea, así como los adultos nos levantamos y decimos, ay, hoy no quiero ir a trabajar, y no es a lo mejor que no me guste, que no me apasione, simplemente todos los seres humanos tenemos estados de ánimos diferentes dependiendo de las condiciones, ¿no? Entonces, pues tampoco te alarmes si algún día te dice tu hijo, ay, no, yo no quiero ir a la escuela, ¿no? Mi hijo pequeño, por ejemplo, algún día nos decía, no quiero ir a la escuela. Ay, qué raro, ¿no? Y otro día, no quiero ir a la escuela. Ay, pero si es Montessori, o sea, ¿qué? ¿Por qué, no? Hasta que un día le dije, bueno, hijo, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Es que no me dejan correr en el ambiente. Ah, o sea, no te gustan los límites. Y como esa parte te está costando trabajo, pues es mejor decir, ya no quiero ir a la escuela, ¿no? Yo creo que es importante como papás hacer algo que nosotras como guías Montessori hacemos mucho, observación. Observa a tu hijo, ¿qué es lo que realmente le está queriendo decir? Date cuenta, ¿no? O sea, este ejemplo que te platico no es no quiero ir a la escuela, no, pues lo que está detrás es, ay, no, pues es que estas señoras pues ni me dejan correr, ¿no? En el ambiente, entonces pues mejor me quedo en mi casa. Entonces, claro que es importante buscar una escuela donde tu hijo sea feliz, sin embargo, también es una escuela donde haya límites, disciplina, donde se le trate con respeto y a lo mejor que estos límites y esta disciplina también converjan contigo como padre de familia, como madre de familia. A lo mejor si tú utilizas pues la crianza anterior de chanclazo y pellizco y todo, pues no, o sea, vas a llegar a una Montessori y pues es que ese no es el manejo, ¿no? A lo mejor si tú como padre señalas el error y castigas y juzgas, pues no, Montessori no es para ti, pero a lo mejor hay otros sistemas que sí cumplen con ese estilo de crianza y de disciplina. Entonces, por supuesto que todos buscamos que nuestros hijos sean felices y sean plenos, pero es importante hacer una reflexión también de, bueno, mi hijo va a ser feliz, pero va a ser feliz a costa de los demás. O sea, mi hijo va a llegar a sonarse a todos y a pegarle a todos y, ay, no, es que déjenlo ser feliz. Pues no, ¿verdad? Porque ahorita los padres y los docentes y las guías le vamos a mostrar de manera amorosa pues, cómo eso no es ganador. Pero en la sociedad, si tú no le das estos límites a los niños, la sociedad se los enseña
pues de mala manera, ¿no? O sea, de una manera dura. Entonces, por supuesto que busca una escuela donde tu hijo sea feliz, pero pues que no sea feliz porque se la pasa en el arenero todo el día, ¿no? Sino porque las personas que están ahí lo respetan, lo quieren, lo aceptan, hacemos un equipo, ¿no? Y entonces caminamos juntos en beneficio del niño. Otro parámetro importante que no me han dicho los papás, pero yo creo que es importante y que al final está implícito cuando van a buscar una escuela es, y en términos coloquiales, es como qué tanto clic me hace la escuela, qué tanto clic me hace la directora, las maestras, las guías. Es importante también eso, papás. Observa desde que tú llegues a esa escuela si hay algo que no te gusta. Si hay algo que no te gusta, pues entonces no es para ti, ¿no? Y bueno, parámetros de medición hay tantos como seres humanos, ¿no? A lo mejor yo entro y veo una plantita rota y digo, ay no, pero qué lugar tan descuidado, me retiro. Bueno, pues esa es tu percepción, está bien, ¿no? Pero checa como esta parte de la energía. Si tú entras y dices, sí, yo creo que aquí puede estar bien, me puede gustar, me trataron bien, fueron amables, los niñitos que vi por ahí pues estaban contentos, ¿no? Esa parte de energía que es difícil medir hasta que tú estés ahí presencialmente, ¿no? O en Zoom, en el peor de los casos, ¿no? ¿Qué te hace sentir esa escuela, ¿no? Es eso, como desde una parte sensorial. ¿Cómo me siento al yo entrar a este espacio? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento bien? Y lo mismo cuando ya estás a lo mejor en un ambiente educativo y empiezas a encontrarte cosas que ya no te dan tanta paz. Sé que hay muchos papás que se inquietan porque, pues, ¿cómo lo voy a cambiar a mitad del ciclo escolar, no? Pero realmente es importante eso. Si tú dejas de confiar en la escuela, ya no funciona. Por más esfuerzos que se hagan al interior, hay de escuelas a escuelas, hay quienes hacemos muchos esfuerzos, habrá otras a lo mejor que no, o sí, ¿no? Pero si tú como familia, como papá, dejas de confiar en la institución, ya no importa, o sea, nada de lo que se haga al interior va a hacer que fluya el proceso educativo, ¿no? Y esto no me lo enseñaron en la carrera ni en la maestría. Yo creo que es algo que he podido rescatar de muchos años de experiencia, ¿no? O sea, como que cuando ya no hay esta confianza, ya no hay esta tranquilidad, pues es difícil que podamos seguir caminando, ¿no? Para que una escuela funcione para tu hijo, para tu hija, todos tenemos que estar en el mismo barco. Porque si hay algo ahí que ya no te gusta, etcétera, difícilmente vamos a poder remar. Entonces, no importa la escuela que elijas, la cosa importante es que tú te sientas confiado, te sientas seguro, te sientas tranquilo y entonces va a fluir. Por eso, tantas opiniones de tantas escuelas buenas y malas, ¿no? Y a lo mejor alguien puede decir, no, a mí me fue genial aquí, y otra persona va a decir, no, son de lo peor, etcétera. Claro, porque cada quien va a hablar como le va en la feria, ¿no? Y sería también muy aventurado juzgar a una institución en la que tú nunca has estado tampoco, ¿no? O a la que nunca has pertenecido. Entonces yo creo que es importante ver este clic y poner todo de nuestra parte como familia para que funcione este proceso educativo. Y bueno, otro parámetro también importante es qué preparación profesional tienen las personas que dirigen esta institución, ¿no? Son personas encaminadas a la parte de la educación, pedagogía, psicología, todo esto, o son personas que pues, tenían ganas de poner una escuela pero son arquitectos, ¿no? Al final, cada profesión te va formando para algo en específico. Entonces, también es importante que como papás pregunten cuál es la profesión o la preparación profesional de las guías y del personal que está a cargo de los niños, ¿no? E incluso a lo mejor también hacer una reflexión acerca de cómo se maneja esta escuela, ¿no? Es una escuela humana, pero humana incluso con su personal, ¿no? Porque esto impacta, y a lo mejor me vas a decir, Miriam, pero hay escuelas de diferentes costos. Claro, por supuesto. A lo mejor te encuentras una escuela, no sé, con una colegiatura de 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Pero tal vez en esa escuela el pago de las guías o de las maestras es bajo, a lo mejor ni siquiera están en el seguro social, no sé, la preparación académica, ¿no? Al final, este dicho me llama mucho la atención porque
porque no puede ser así, ¿no? Y yo desde mi parte filosófica y desde mi corazón, pues creo que no sería apropiado, ¿no? Quiero una escuela buena, bonita y barata. Pues es que entonces a lo mejor eso es lo que vas a recibir, ¿no? Una institución educativa que soporta permisos, licencias de funcionamiento, su personal está en el IMSS, se les trata bien, las instalaciones están adecuadas, ¿no? Todo eso conlleva un costo. Entonces, más bien yo aquí la reflexión que te haría es, bueno, sí, revisa tu presupuesto, pero pues también vamos a ser honestos en cuánto quieres tú pagar por una escuela que esté en regla como debe de ser, o no, pues es que aquí me salió más barato, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión hay para los papás? Pues esa, ¿no? Y lo último ya también es las instalaciones, ¿no? A veces a los papás nos endulza así, claro, ¿no? Un patio enorme y Apple's TV en cada salón y no, pues súper guau la tiendita, ¿no? Pero algo que me gustaría ponerte a pensar es, ¿tú crees que todo eso verdaderamente influye en el proceso educativo y de aprendizaje de tus hijos? No digo que no, tener instalaciones bonitas por supuesto es importante, por supuesto es bueno para los niños porque también María Montessori lo decía, ¿no? Tenemos que estar acostumbrados a lo mejor de lo mejor, o sea, si voy a usar una taza y está despostillada, pues me voy a lastimar, hay que sustituirla, ¿no? Pero aquí una reflexión, papás, porque toda esa infraestructura, que por supuesto es interesante, es bonita, no necesariamente está relacionada con la calidad en el proceso educativo. Entonces, me parece importante comentártelo porque por supuesto que en Montessori a veces de pronto los papás vienen y ven las instalaciones y dicen, ay, es una casa. Claro, porque está relacionado con la filosofía. María Montessori decía que la escuela tiene que ser la segunda casa del niño. Y bueno, tan así que los preescolares se llaman casa de los niños, ¿no? O sea, espacios donde el niño se sienta acogido, donde el niño se sienta bien, donde diga, bueno, me sacaron de mi casa, pero estoy en otra casa, ¿no? Aprendiendo y pasándome la padre, ¿no? Entonces, hasta eso influye en la forma de pensar de los papás, ¿no? Porque llego y digo, no, ay, pues es una casa, pues ¿qué podrán saber? Si yo te contara, ¿no? Mi trayectoria profesional. Entonces, a veces nos embelezan las grandes instalaciones, la tecnología, pero no necesariamente eso está vinculado al proceso educativo, a la vocación y al amor que puedan tener los docentes o no en su labor. Entonces, sí te invitaría a que lo reflexionaras y que lo vieras como dos cosas distintas, ¿no? Instalaciones, wow, es un plus, está padrísimo, ¿no? Pero no es el proceso educativo. Y bueno, papás, pues estas fueron algunas de las reflexiones que yo he podido rescatar a lo largo de la trayectoria que tengo, no solo como guía Montessori, sino como mamá y pues también como especialista en educación, ¿no? Creo que la selección de una escuela es súper difícil en todos los niveles y por más que quisiéramos tomar esta decisión una sola vez para nada más tener que decidir una vez, seguramente conforme nuestros hijos, nuestras hijas crecen, pues tenemos que estar decidiendo de diferentes maneras, pero yo los invito a que reflexionen todos esos puntos, a que lo platiquen con quien lo tengan que platicar. Y bueno, si alguno de ustedes tiene más dudas, más inquietudes, con mucho gusto nos reunimos y les brindamos más información, ¿no? Es muy, muy importante que tomen una decisión en conjunto para que ambos puedan caminar hacia el mismo lugar y que observen constantemente a sus hijos. Si verdaderamente ellos están contentos donde están, a lo mejor hay algunas dudas, acérquense siempre a las escuelas. Yo pienso que las escuelas que nacemos mediante la vocación y el amor porque se hace, pues siempre vamos a buscar el bien del niño, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí terminamos nuestro primer episodio de la tercera temporada, Montessori Profesional, Mamá y Guía. Yo les agradezco mucho que hayan escuchado o que hayan visto esta información y los invito a que nos sigan en nuestros canales, en Instagram, @VityaMontessori, en Facebook, Vitya Montessori México. Si quieren, también nos pueden escribir un correo a contacto@vityamontessori.com o en Spotify también en nuestro canal de Montessori Profesional. No te pierdas nuestro segundo capítulo que es Cuentacuentos y la importancia de la lectura en los niños pequeños. Vamos a contar con la participación de un papá
un super papá que está siempre muy al pendiente de sus hijos y nos va a platicar cómo ha sido esto de la lectoescritura para él con sus hijos pequeños. Así es que no te lo pierdas. Y bueno, síguenos en redes y ayúdanos a compartir esta información porque por supuesto hay muchos papás que no saben cómo escoger una escuela para sus hijos y esta información les puede ser de mucha utilidad. Yo soy Miri y te espero en el siguiente capítulo. Hasta pronto.